Bien, dentro de Tranquilo. todo, estudiando. ¿Han estudiado mucho? O sea que re saben todo para hoy. Miren que hoy es el día largo y la Melissa está con todas las energías para tenerlos. Wow, así re intenso. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Ven, ven, ven. Y, espera, a ver, coanfitriona, Bien. este, ahí está. Ya sos la dueña, Meli. Listo. ¿Tienen alguna duda de la clase anterior o del TP que estaban haciendo como para preguntar ahora que está la profe? O si no, arrancamos la clase de hoy. No sé si están muteados o muertos. A ver. Yo, eh, yo tenía una duda, eh, porque no estaría entendiendo bien en la parte de programación lineal. Yo sé que tengo que hacer, por ejemplo, la formulación del problema y las restricciones y todas esas cosas. La duda que yo tengo puntualmente es, no se llega a un resultado numérico, digamos. Por Queda supuesto que como, sí. No, claro que se sí. llega. Cuando vos resolves ese sistema de ecuaciones que armaste, cuando resolves el sistema como te he enseñado en álgebra, Sí. y ahí tenés un resultado. O sea, Ah, es más, tenés varios resultados. Y después cuando graficas también la función objetivo, entonces ahí encontrás cuál es la solución óptima. No, no, claro que hay. bien, No, perfecto. no, Juan Pablo, Claro, ¿cómo vamos a estar jugando a esto? no, claro, es que como la clase pasada habíamos quedado en la expresión, digamos, del modelo matemático con las restricciones y todo, no sabía si realmente el resultado esperado era un resultado numérico o solamente la ecuación y decir, por ejemplo, que tenía eh, tantas soluciones dependiendo de las restricciones que nosotros habíamos dado, digamos. Claro, pero gráficamente sí encontraron la solución, Claro, sí, ¿sí? sí, sí. Bien. Entonces, esa es la solución gráfica y numéricamente la van a encontrar resolviendo el sistema de ecuaciones. Bien, profe. Pero bueno, ya vamos a Gracias. avanzar. Pasa que, a ver, en esta parte ustedes van a ir avanzando muy de a poquito porque necesitamos que entiendan, que tengan dominio, ¿sí? Entonces, es capaz que para algunos va a ser un avance muy lento, para otros va a ser lo que necesitan y capaz que para otros va a ser un poco más rápido, porque depende o sea, no sé de qué depende, pero hay gente que le hace clic al toque y hay gente que necesita un poco más de tiempo de maduración. Entonces tratamos de que vayan todos parejos para, para evitar que queden en bolas, diría. ¿Sí? Buen día. Perfecto, profe. Nosotros, Gracias. De nada. buen día. Nosotros encontramos, digamos, en la bibliografía algo que se llama variable slash, Sí. digamos, para completar, digamos, la ecuación. También, digamos, Sí. encontramos una página que Ujú. ingresando según lo que ellos nos dan el resultado. En este caso era 150. Sí. ¿Mm? O sea, no sé Sí. si estamos bien encaminados porque Sí. otra bibliografía nos pedía utilizar el solver. No No, no, encontramos el solver, encontramos uno que se llama Open Solver, es pero lo no lo mismo. sabemos utilizar. Y bueno, a ver, lo único que falta es que pretendan que la investigación operativa les enseñen a usar una aplicación. Ustedes eso sí pueden hacerlo solos. Y Sí, hay pero montones de tutoriales, o sea, eso es lo que vamos a usar. Es más, ustedes pueden entrar y buscar complementos y en el buscador y encuentran complementos que les hacen exactamente lo mismo. O sea, así sí como es, está el Open Solver, hay montones de
aplicaciones que hacen eso. Sí, sí. Encontramos aplicaciones así tipo, y también de tipo página que resuelven. Exactamente, online. Sí, 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 sí hay. Pero eso ahora vamos a hacer todo a mano. Que cuando ya salgamos de las 2 dimensiones, entonces ahí sí vamos a necesitar aplicación, digamos, ese tipo de aplicación. Perfecto. Bien. Bien, continuamos justamente eso que estaban preguntando de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las soluciones posibles que se pueden hacer, una solución gráfica y una solución analítica para llegar a esos valores de las variables de decisión y cuál sería el resultado de nuestra función de objetivo. Ahí les comparto pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. Sí. Sí, profesora. Ahora sí. ¿Ahí están viendo bien o no? ¿Qué tenemos que ver? En blanco. Porque se ve en Se blanco. ve con la pantalla blanca. Uy, no se está abriendo el PowerPoint. A ver, ahí puedo compartir de nuevo. No te Ahora sí. olvides de grabar. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo, se está compartiendo ahora y grabando. Bueno, vamos a comenzar viendo hoy cuáles son las soluciones gráficas y la solución analítica que se pueden aplicar a estos ejercicios de programación lineal. Como decía Juan Pablo en la clase pasada, nosotros definimos las restricciones, cuál era la función objetivo y descubrimos cuáles son las variables de decisión. Hoy vamos a ver cómo a partir de eso obtenemos una solución puntual a través de la solución gráfica y la solución analítica. Para hacer un repaso, vamos a comenzar viendo la secuencia para modelar la programación lineal de la clase pasada. El primer paso era identificar los datos no controlables. Como dijimos, estos datos son los que vienen del contexto, es decir, que son los datos que no podemos manejar. Son tales como tasas, precios o cantidades. Del problema del folleto, ¿me pueden decir cuáles serían los datos no controlables? Cantidad de folleto por bolsa. Sí. La cantidad que se puede Precio, repartir. ya sea exactamente los precios. Bien, perfecto. Después, el siguiente paso es identificar las variables de decisión, es decir, son las variables que son controlables. Estas variables son las que nosotros podemos decir si fabricarla o no, si vender o no. Por ejemplo, en el tema del folleto, que son los folletos de Garbarino y los folletos de Frávega, nosotros podemos decidir no repartir ninguno de los dos, podemos decidir repartir folleto de Garbarino o repartir folletos de Frávega o repartir ambos en proporciones diferentes. Entonces, estas son las variables de decisión, las que nosotros podemos controlar cuáles son las cantidades que vamos a repartir. Después, el siguiente paso, acá cambié un poco el orden de la diapositiva, no sé si se acuerdan, la clase pasada estaba primero que nada en construir la función objetivo y después construir las restricciones. Esto varía de acuerdo a los libros. Hay libros que te dicen primero construir la función objetivo, hay otros que te dicen construir las restricciones. Yo lo veo mucho más fácil a construir primero las restricciones, ya que con las restricciones vamos analizando paso a paso el contexto del problema y también viendo, bueno, qué disponibilidad y requerimientos tenemos. Porque en este caso, nuestra función objetivo es solamente en base al precio, el precio del folleto de Frávega y el precio del folleto de Garbarino, pero puede ser que no sea solamente el precio, sino que sea un cálculo que nosotros tengamos que hacer mediante precio de venta, precio de costos, y eso para problemas más complejos nos sirve entonces
descubrir primero cuáles son las restricciones del problema, analizarlo bien y recién plantear nuestra función objetivo. ¿Se entiende, digamos? O sea, ¿cuál es la idea? Porque, por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener hasta 50 restricciones en un problema y a partir de ello, con las restricciones ya planteadas, vemos cuál es nuestra función objetivo. Porque si nosotros no entendemos el problema, no nos sirve de nada hacer una función objetivo X porque nos va a terminar devolviendo mal el resultado. Lo que siempre tienen que tener en cuenta es que hay que entender el problema, no mandarse a obtener un resultado sin entender, porque podés armar un modelo, pero el modelo va a ser incorrecto. El primer paso es comprender, analizar el problema y de ahí recién resolverlo. Acá, bueno, como estábamos viendo las clases pasadas, vamos a continuar trabajando con el ejemplo del repartidor de folletos. Lo vuelvo a leer por si alguno no estuvo o no pudo ver, así lo tengan claro. Un estudiante complementa su actividad académica con el reparto de propagandas publicitarias y comercio de electrodomésticos. Frávega le paga 5 pesos por cada impreso, mientras que Garbarino le paga 7 pesos por cada folleto. El estudiante lleva 2 bolsas, en una caben hasta 120 folletos de estos de Frávega y en la otra hasta 100 de Garbarino. Además, se sabe que solamente puede repartir 150 folletos por día en su tiempo disponible. Y bueno, acá vamos a hacer la resolución gráfica y la resolución analítica del problema. La clase pasada llegamos hasta aquí, a definir las variables de decisión y cuáles son las restricciones del problema. Como vemos, y les recuerdo, la variable de decisión siempre le tenemos que poner una inicial, una descripción y en qué unidad está. Eso nunca se olviden. Siempre que vayan a plantear algo, así tienen que plantear las variables de decisión. En este caso tenemos las variables de decisión F y G, que representan la cantidad de folletos de cada una de las compañías. Después, disculpa. Está así como bien claro cómo ir encontrando las variables de decisión. ¿Alguien tiene dificultades? Hable ahora o calle para siempre. O sea, las variables de decisión formarían parte dentro de nuestra función objetivo, ¿verdad? Por supuesto, pero Sí. la cuestión está en la identificación. Cuando tienen un enunciado, ¿está claro cómo encontrarlas? ¿Está claro que por cada variable de decisión yo voy a tener un coeficiente? ¿Cómo se llamaban esos coeficientes? ¿Lineales? No, Coeficientes tecnológicos. no. En el funcional, en la función objetivo. ¿Cómo se llaman los coeficientes en la función objetivo? Estoy esperando que uno conteste, si no los apunto. Coeficientes económicos. Económicos, ¿sí? Entonces, tengo que poder identificar claramente los coeficientes económicos. Cuando tengo un coeficiente económico, estoy encontrando una variable de decisión. O sea, esa es una de las consignas, uno de los tips para encontrar claramente las variables de decisión. Cuando encuentro, por ejemplo, qué es lo que me va a estar marcando mi preferencia, ¿sí? Porque, a ver, en este enunciado, lo que marca mi preferencia no es la cantidad de folletos, puntualmente, no es la capacidad de las bolsas, sino cuánto me pagan por entregar cada uno. Por lo tanto, eso es lo que marca, lo que pesa en mi elección. Entonces, lo que pesa en mi elección es lo que lo que me va a llevar a encontrar las variables de decisión. Seguí nomás. bien, ya que estamos participando, acá con el cuadro que está disponible, ¿me pueden explicar la primera línea, cómo se leería en base a los coeficientes tecnológicos que tenemos en las restricciones? O sea, ¿alguno me puede decir cómo lo leería en forma
que le esté explicando a otra persona que no esté interiorizada esto de forma coloquial, ¿cómo se leería la primera línea? Puede ser que en la bolsa de cantidad de folletos de Frávega, por eso está el 1 ahí, en la F, yo podría tener 120 unidades disponibles, digamos, como máximo. Menor o igual. Sí, pero ¿cómo se leería en base a los coeficientes tecnológicos? Acuérdense que los coeficientes tecnológicos son las tasas o las velocidades en que se va consumiendo el recurso. Se irían consumiendo depende de la cantidad que venda, digamos. Sí, pero ¿por qué tenemos, por ejemplo, acá este 1 en Frávega y este 0 en Garbarino y en cuanto a las bolsas Porque F? es una bolsa de folleto, digamos, que cabe en 120. Sí, Porque ¿y cuál es la...? Sí. en la cual caberían de 1 a 120 folletos de Fábrega. Sí, eso sería exactamente que cada vez que yo pongo un folleto, Frávega ocupo uno de los 120 lugares que tengo disponible en la bolsa. Entonces eso es el coeficiente tecnológico, o sea, esa es la tasa que voy consumiendo. Por cada unidad de folletos Frávega voy consumiendo uno de los 120 lugares disponibles de la bolsa F. ¿Se entiende el concepto? ¿Me pueden decir cómo sería al revés en la bolsa G? Que por cada folleto de la bolsa G se va consumiendo un espacio disponible de los 100 que tenemos. Exactamente. Y lo mismo con la tercera restricción, que cada vez que agregue una bolsa F o una bolsa o un folleto G, estoy consumiendo uno de los 150 folletos que puedo entregar por día. En base a eso, yo formulo las restricciones que tengo abajo, que una unidad sobre unidad por los folletos F que están en la unidad, tienen que ser menor o igual a 120. Lo mismo para la bolsa G. El coeficiente que voy consumiendo de unidad sobre unidad por la cantidad de folletos G que está en unidad tiene que ser menor o igual a 100 unidades y lo mismo abajo. ¿Se entiende acá cuáles son las restricciones? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda antes de avanzar con la resolución gráfica? Esto tiene que quedar súper claro porque después vamos a seguir agregando más conceptos sobre esto y si no se entiende, se van a quedar atrasados y es difícil después retomar. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe. Bien, genial, continuemos. Empezamos con la solución gráfica. A partir de los datos que tenemos, la solución gráfica se va trazando mediante las restricciones. Lo primero que hay que hacer es dibujar cuáles son las restricciones en base a los límites que tenemos. Por ejemplo, acá en la bolsa F, que sería la primera restricción, nosotros lo que hacemos, esto es como es 0 por G, se lo ignora. Entonces nosotros tenemos que 1 por F, bueno, sigue siendo F, entonces F tiene que ser menor o igual a 120. Como pueden ver acá en el gráfico, estamos delimitando acá los límites de nuestra solución. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos entregar 200 folletos F, no podemos porque en la bolsa solamente caben 120. Entonces, ahí limitamos la recta en 120. Esa sería nuestra primera restricción. No sé si se entiende cómo está graficado. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, continuamos. Lo mismo pasaría con la segunda restricción. La segunda restricción dice que la función g tiene que ser menor o igual a 100. Acá, teniendo en cuenta la segunda restricción, si yo tuviera que g son 100 folletos y que f son 300, ¿lo tomaría el punto S de intersección? No. No. ¿Por qué no? Solo teniendo en cuenta la segunda restricción, no las otras. Ah, ¿no tengo en cuenta la segunda? Sí.
Sí, exactamente. Teniendo en cuenta la segunda, al nosotros multiplicar 0 por f, que es 300, seguimos teniendo que g es menor o igual que 100, porque en g teníamos 50. Entonces, en este caso, que la función g, nosotros podemos tener cualquier valor de f, pero el g se tiene que limitar a que sea menor o igual que 100. Si nosotros tenemos un g que es 110, ya no entra dentro de nuestra restricción, pero mientras sea hasta 100, entra en nuestra restricción y no nos importa el valor de f. Yo les recuerdo que decir G 110 quiere decir que tengo 110 folletos para meter en una bolsa en la que caben 100 solamente. O sea, no estamos hablando solamente de números, sino que le tenemos que dar el significado en el contexto en el que se están diciendo estos valores. Entonces, hablar de un valor superior a 100 quiere decir pretender poner en la bolsa mayor cantidad de la capacidad que tiene. Bien, profe, sí. Continuamos. Acá, bueno, hay que dibujar la tercera restricción en la recta, que sería f más g menor o igual a 150. ¿Alguno se acuerda cómo se resuelve esto? Álgebra, materias anteriores. Perdón, profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo dibujaría esto en la recta? ¿Cómo encontrarías cuáles son los puntos en donde se corta f y g? Igualando Poniendo f más 0 a g las igual a variables. 150. Exactamente. Buscando los ceros de las funciones. Buscar los ceros de la función quiere decir buscar la intersección de dos rectas. Una recta que es la que tiene la forma de la restricción de capacidad, primero con otra recta que es ¿cuál? ¿Cuál es la expresión del eje horizontal? Igual a 0. Bien, ¿sí? Y la otra intersección es de nuevo la restricción de capacidad con x igual a 0. O sea, no estamos hablando solamente de hacer 0, no. Se trata también esos dos puntos de intersecciones entre rectas. Que cuando esas dos rectas son iguales, definen el punto de intersección. O sea, el punto de intersección es el punto en el que las dos funciones son iguales. ¿Les quedó claro eso? ¿Alguna duda acá antes de seguir avanzando? ¿Alguna duda de cómo se grafica esta recta? No, profe. No, profe. No, profe. Genial, continuamos. El siguiente paso es determinar cuál es la intersección que se hace, cuál es el área que se marca con la intersección de las tres restricciones. Como pueden ver acá, se creó una región de soluciones factibles que son la intersección de las tres rectas. Entonces nosotros con esto podemos saber que cualquier punto dentro de esa región factible nos va a resolver el problema con las limitaciones que tenemos. Entonces, Profe, sí. disculpe. Yo había leído de que cuando tenemos esa intersección, que los vértices que forman la función serían las posibles soluciones óptimas. ¿Es así? Sí, exactamente. Esta región que se arma es la región de soluciones básicas factibles. Esta región es el infinito conjunto de puntos que satisfacen simultáneamente todas las restricciones. Eso no quiere decir que sea nuestro resultado óptimo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, que entregamos 40 folletos de G y 40 folletos de F y está dentro de nuestra región factible, pero eso no quiere decir que entregando eso estamos sacando el máximo provecho de nuestra función objetivo. Eso no nos quiere decir que sea nuestro resultado óptimo, solamente estamos diciendo que dentro de esa región, en base a nuestras restricciones, son todos los posibles resultados que podemos tener. El siguiente paso es eso que vos decís, encontrar cuáles son esos puntos óptimos en donde
tenemos la mayor maximización de ganancias. Por ejemplo, esta sería la región trazada de las intersecciones de las tres restricciones, y ahí obtenemos los vértices, que es como vos decís, que en uno de los vértices podemos encontrar cuál es cuál es el máximo rendimiento que nos conviene, que esos serían estos vértices. ¿Alguno me puede decir cómo sería en el caso que, por ejemplo, yo elija el vértice 0 de F y 0 de G? ¿Cuál serían las ganancias que tenemos o cómo lo explicaría a una persona externa? La ganancia sería 0. Sí, exactamente. O sea, ahí estamos diciendo nosotros que si, mira, vos decidís no vender nada, integrar 0 de F y 0 de G, entonces no vas a obtener ninguna ganancia. Este modelo se lo va analizando con el método simplex, que el método simplex se basa en ir recorriendo cada uno de estos puntos que tenemos e ir viendo cuál es el que nos da la mayor ganancia, y ese es nuestro punto óptimo. Entonces nosotros ahora vamos a ir analizando punto por punto a ver cuál es nuestro punto óptimo y cuál es el que le recomendaría al alumno decir, bueno, esto es lo que tenés que hacer. Por ejemplo, acá cuando tenemos F igual a 120 y G igual a 0, ¿cuál sería nuestra ganancia? Para eso nos sirve la función óptima, ¿verdad? Que hemos calculado antes. Sí, exactamente. La ganancia sería 120 por el precio de ese folleto, que valía, no sé si 7 o 5, creo que 7. 5. 5. Sí, 5. 600. Bien, entonces, ¿cómo le explicarían al alumno en ese punto qué sería? O sea, con palabras coloquiales, digamos, como le explicarías a tu mamá, por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer en ese punto para obtener esos 600 de ganancias? Que si el alumno decide entregar 120 folletos de Fábega y no entregar ningún folleto de Garbarino, ganaría 600 pesos. Bien, perfecto. Ese punto nos está dando mayores ganancias que el punto anterior. Entonces, por el momento, ese punto es nuestra solución óptima. Ahora vamos a analizar el punto de arriba, que sería entregar 120 folletos de Garbarino y 30 folletos de Frávega. ¿Qué ganancias obtendríamos ahí? Sería 120 por 5 y 30 por 7. 7. 810 creo que. 810. Y 810. Bien, perfecto. ¿Alguien lo puede explicar? Otra persona que no haya explicado el anterior, ¿cómo le explicaría a alguien ese punto? Sí, Es yo, cierto. profe, si quiere. Perdón. Dale, me parece. Sí, que si el estudiante decide vender 120 folletos de Frávega y 30 folletos de Garbarino, sus ganancias serían de 810. Perfecto. Y 810 es mayor que los 600 que estaríamos ganando con el punto anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Es mover ese punto como la solución óptima. Ahora vamos a analizar el otro punto, que serían 50 folletos de F y 100 folletos de G. ¿Qué resultado de ganancia nos daría ese punto? 950. Bien, perfecto. ¿Y ahí qué sería? Entonces, como ese resultado es mejor que el anterior, lo pasamos a que sea nuestro punto óptimo. Y por último, el último punto, que sería 100 folletos de G y ninguno de F. ¿Cuál sería nuestras ganancias? 700. 100. Bien, entonces quedamos que nuestro punto óptimo es el punto anterior, porque con el anterior estamos ganando 950 y con el de ahora 700. Entonces, ¿qué le dirían al final al estudiante con los resultados de estos obtenidos? ¿Alguien
que no haya participado. Le conviene tener 50 folletos de F, creo que era, y 100 folletos de G. Que era el punto ese que está ahí a la Que quiere derecha de la sumar una ordenada, digamos. ganancia. Claro. Si quiere optimizar la ganancia. Sí. Entonces, en conclusión, sería, si quiero optimizar la ganancia, le conviene entregar 50 folletos de F y los 100 de G, y con eso obtendría la mayor cantidad de ganancia con las restricciones que él tiene, el límite de la bolsa y la capacidad que tiene para entregar por día. ¿Quedó claro la resolución esta gráfica o necesitan que la vuelva a explicar? Quedó claro. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Hay alguna forma de encontrar el punto óptimo sin recorrer punto por punto? No, porque esta sería la solución gráfica. Ahí está la solución Claro. analítica que se puede mediante ecuaciones como en álgebra, pero con la resolución gráfica no. Hay que ir recorriendo punto por punto a ver cuál es el más factible. Bien, profe. Y de hecho, que el método numérico que resuelve los sistemas de ecuaciones lineales también va probando punto por punto, porque cuando ustedes quieren resolver con determinantes, se acuerdan que van transponiendo la matriz y van encontrando punto por punto el resultado. O sea, acá la variación que tiene es que hay una función objetivo que no estaba presente cuando resuelven solamente los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces, con esta función objetivo, el método que está, digamos, que se usa, se llama el método simplex, que no lo vamos a ver, pero que está basado en el método de Gauss-Jordan. Entonces, son métodos iterativos, son métodos numéricos que van iterando y van recorriendo vértice por vértice hasta encontrar el óptimo. De hecho, que el simplex arranca en el vértice 0, 0, o sea, en el origen, y va, ¿cuál es la secuencia que sigue el algoritmo? Cuando encuentra la solución del primer vértice, va a buscar el siguiente, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, no importa. Hay algunos que están programados en el sentido de las agujas del reloj y otros al revés. La cuestión es que supongamos que va a buscar el punto 0, 100. Prueba el valor del funcional del punto anterior con respecto al nuevo punto conseguido. Si la función objetivo es de maximización, o sea, está buscando lo máximo, va a decir, el punto nuevo es mejor que el anterior. Si dice que sí, entonces lo guarda, ¿sí? Y va a buscar el siguiente, que sería el punto que será como 50-100. Cuando entonces vuelve a calcular el valor del funcional, comprueba el de 50-100 con el anterior que era de 0-100, dice, ¿es mejor? Sí, es mejor. Entonces descarta el 0-100 y va a buscar el siguiente, que es el 120-30. Vuelve a hacer el cálculo de la función objetivo en ese punto, y si ese último punto que acabo de mencionar es menor que el anterior, se queda con el anterior. Y esto ocurre porque los poliedros de solución siempre son regiones convexas. O sea que cuando yo voy recorriendo los vértices, cuando encuentro un valor de funcional objetivo que es menor que el anterior, ya no hay chance de que encuentre otro mejor. O sea, todos los métodos simplex lo que hacen es eso, es hacer ese recorrido punto por punto. Sigamos nomás. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, Profe. no, profe. No, profe. Bien, continuemos. Antes de pasar a la resolución analítica, le hago una pregunta, a ver si también quedó claro el tema.
¿Qué recomendarían al estudiante si quiere ganar más, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando? La solución óptima acá en el problema es que entregando 50 folletos de Frávega y 100 de Garbarino, obtenemos una ganancia máxima de 950. Pero, ¿qué le podrían recomendar al estudiante como una solución post-óptima para ganar más plata? Una bolsa más grande. 2 bolsas de 120. Tengan en cuenta que los coeficientes no se los pueden manejar. O sea, las cosas que ya nos dieron no las podemos cambiar. ¿Qué es lo que cambiaría? Sería la siguiente solución más óptima, digamos, no la la que nos maximice nuestra ganancia, sino la anterior. Sí, pero ¿qué cosas del enunciado cambiaría para tener una solución post-óptima? Digamos que vos como consejo vos le decís, bueno, con estas cosas que me dijiste vos, esta es tu solución óptima. Bueno, yo te aconsejo que hagas esto y podés ganar más plata. La restricción de los 150, incrementarlo. Exactamente, podemos cambiar el lado derecho, que sería la cantidad de tiempo que tiene disponible por día, que es que puede entregar 150 por día, lo podemos extender. ¿Hasta qué punto lo podemos extender? ¿Hasta qué valor podríamos agrandarlo? La suma de las 2 bolsas sería 220. Exactamente, nosotros podemos extenderlo hasta acá, hasta 220, porque 220 es el límite que tenemos en las otras restricciones con las bolsas. No tiene sentido que le digamos al vendedor repartir 400 folletos por día, porque en las bolsas solamente le va a caber hasta 220. Entonces, esa sería una de las cosas que podemos decirle como consejo, que mira, si pedí permiso, si estás trabajando o en la facultad, pedí permiso, dedicarle un poco de tiempo más y repartir hasta 220 de folletos por día y vas a obtener mayores ganancias que las que tenés. En cambio, si le decís, podés repartir hasta 400 folletos por día, ya no estaría en nuestra zona delimitada por las demás restricciones. No tiene sentido que reparta más de 220 folletos por día. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Sí se entiende. Bien, perfecto. Ahora O sea, continuamos. disculpa, estamos hablando justamente de la teoría de las restricciones. Ahora la restricción está dada por el tiempo disponible para la distribución. Cuando hago algo para tener más tiempo disponible, aparece otra restricción que podría venir dada por la capacidad de alguna de las bolsas o de las 2 bolsas. Claro, las restricciones nos van delimitando el espacio de las soluciones, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque acá también tenemos que ver, acordarnos que, por ejemplo, el coeficiente económico no es algo que uno pueda cambiar. Esos son los precios que nos dan las empresas y nosotros no le podemos decir, che, cobra más por cada folleto, porque esas no están en nuestro límite del problema. Le podemos aconsejar cambiar alguna de las restricciones, pero no los coeficientes. Bien. Continuamos. Allá vimos la solución gráfica, ahora vamos a ver una solución analítica. La solución analítica se basa en una serie de pasos. El primer paso es convertir las inecuaciones en ecuaciones usando las variables slack, que es lo que nombraba nuestra compañera al principio de las clases. Estas variables slack son los excedentes que tenemos de cada una de las restricciones. Por ejemplo, por cada restricción se agrega una variable slack. Y la variable slack es lo que nos falta para llegar a un techo o lo sobrante para llegar a un piso. Por ejemplo, un ejemplo, si nosotros entregamos 100 bolsas F, nuestra variable slack va a ser 20, porque es las 20 bolsas que nos están sobrando para llegar al límite 120 que teníamos, que es nuestro techo. Lo mismo pasaría con la segunda restricción. Si nosotros solamente entregamos 90 bolsas G, nos estarían sobrando una slack de 10 bolsas para llegar al techo de 100.
Y lo mismo con la tercera restricción. Estas van variando porque pueden ser techos o pueden ser pisos. Por ejemplo, en el caso del piso, por ejemplo, nosotros decimos que una persona necesita para vivir mediante una vitamina, un 10% de vitamina C. Entonces, después le decimos que con las pastillas que nosotros tenemos, la persona está consumiendo 50 gramos de vitamina C. Entonces, ese es el excedente que tenemos y ese excedente también va en la variable slack. Puede ser tanto faltante como excedente. En el caso de los problemas de minimización sería el excedente y en esto de maximización sería los faltantes. ¿Queda claro ahí lo que son las variables slack? A ver, yo necesito que alguien me defina qué es una variable slack. ¿Qué definición encontraron? Facundo Guzmán, definición de variable slack. ¿O cómo más la encontraron? Nilda López. Sí, ingeniera. Diga, ¿qué definición encontraste de variable slack o la encontraste con otro nombre? También figura como variable holgura. Bien. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. Entonces, ¿qué representan esas variables de holgura? Disculpen, se les llama de holguras cuando participan en una restricción de menor o igual y cuando las encuentran en restricciones de mayor o igual, hay bibliografía que les llama variables artificiales de excedentes. Son las que tienen también coeficiente cero en la función objetivo. No, coeficiente económico cero, sí, perdón, sí. No, porque pueden aparecer, o sea, bueno, ya vamos a ir viendo que acá todo tiene excepciones, así que avancemos. Bueno, ¿alguien más que haya encontrado alguna definición? Alguna definición. El libro de Anderson habla sobre las variables de holgura como que son variables que tienen no son utilizadas o que se encuentran desocupadas. Ajá. Bien. O sea, representan todos los recursos que no se están usando, al menos en ese punto. Y yo lo que necesito que visualicen, y esto es gráficamente, que visualicen que cuando hablamos de una variable slack, estamos hablando de un incremento, una modificación en el lado derecho, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado que en la clase pasada que aquí aplican todas las reglas de las ecuaciones lineales? Esto quiere decir que puedo sumar o restar en ambos miembros un valor obteniendo una restricción equivalente, una ecuación equivalente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Por lo tanto, yo podría, por ejemplo, si la variable slack vale 10, quiere decir que si resto en ambos miembros 10, en el caso de la bolsa F, entonces me va a quedar que en realidad me están sobrando 10 folletos. ¿Se entiende? Porque cuando yo digo que una unidad por unidad de folletos F más y paso a la slack de F, o sea, digo, si folletos F vale 110, entonces la slack de F, ¿cuánto vale? 10. 10, ¿sí? ¿Y eso cómo lo obtengo? Restando 10 en ambos miembros, entonces me va a quedar que F es igual a 120 menos 10. O sea, 110. ¿tá? Digo, las variables slack tienen como función, primero, equilibrar la inecuación.
O sea, matemáticamente, convertir la inecuación en ecuación, porque es la única manera de poder resolverlo. Y después, en el contexto, va a representar, si la restricción es de menor o igual, como decía Melissa, lo que falta para llegar a ese techo, es decir, lo que no estoy usando de una disponibilidad. Y si estuviese hablando de una restricción de mayor o igual, va a estar diciéndome cuánto es lo que me excedo con respecto a un piso. Esto es el excedente, lo que está por arriba de esa exigencia mínima. ¿Ah? Pero las variables slack tienen sentido, tienen una interpretación, a pesar de que en el funcional aparezcan con coeficiente económico 0. O sea, no están, ¿se acuerdan cuando recién les decía, yo tengo que identificar las variables de decisión en función de lo que prefiero, de mis preferencias? Bueno, nunca voy a preferir ganar, digamos, que me sobren cosas. Nunca voy a preferir dar en exceso. O sea, si por ejemplo me dicen, le tenés que dar a tu hijo por lo menos 100 pesos, entonces los padres les damos 100 pesos. ¿Sí? O sea, esa es la tendencia, ¿no? Es como que eso es cuando el funcional del papá dice, y tenés que gastar lo menos posible. Entonces, lo menos posible me va a estar empujando a restringir todo lo que haga a lo menos posible. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? No, profe. Ya se han dormido. No, profe. No. Profe, No, profe, ninguna duda. Sí, sigamos entonces. Continuamos. El siguiente paso es obtener la tabla de soluciones factibles. La tabla esta de soluciones factibles se basa en los resultados obtenidos con cada uno de los vértices encontrados en la solución gráfica y con las variables de slack. Por ejemplo, acá en el primer ejemplo podemos ver que en el punto donde f era 0 y g era 0, obtenemos un slack de 120 para la primera restricción, de 100 para la segunda y de 150 para la tercera, y obteniendo una ganancia de 0 pesos para ese punto. Es decir, que si nosotros decidimos repartir 0 folletos de Frávega y 0 folletos de Garbarino, nos está sobrando toda la capacidad que teníamos y estamos ganando 0 pesos. Bueno, ahora, cada uno va a completar esa tabla con cada uno de los vértices que haya encontrado en el gráfico, en la solución gráfica que hicieron en la clase pasada. ¿Sí? Son las 2:21, eso quiere decir que tienen, ¿cuántos minutos les vas a dar, Melissa? ¿15? 15 ¿20? me parece. 15 minutos, así que 15 minutitos a trabajar y nos vemos acá para que compartan sus tablas completas con la interpretación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Listo, a trabajar. Profe. Sí, profe. Listo. Ahí le digo a alguno, así comparto pantalla y vamos viéndolo, analizándolo entre todos. Julieta Sala está, puede compartir pantalla. ¿Profe? Sí. ¿Quiere que comparta yo? Que empiece Julieta y de ahí vamos ayudando entre todos, ¿le parece? Bueno. Bueno. Ahí lo pueden ver. Sí, se está viendo. Bueno, nosotros definimos
serían las fórmulas, la cantidad que habría para entregar folletos de Frávega y la cantidad que habría de Garbarino, y la variable es la que sería 150, que serían las restricciones que tenemos, la cantidad que haría el chico por el límite de tiempo que tiene. Sí. Bueno, la opción A ya estaba realizada. La opción B sería que si se entregan 120 folletos de Frávega y uno de Garbarino, de Frávega no quedarían folletos por entregar, de Garbarino sí nos quedarían 100, y como antes de esas restricciones de la variable nos quedaría 30, y la ganancia sería 600 pesos. Bien, ¿cómo le explicaría a esa línea si, por ejemplo, le tenés que explicar a un alumno que no sea de la Facultad Tecnológica, explicándoles con palabras coloquiales, qué sería el resultado de esa línea? Bien. Bueno, que si el alumno entrega 120 folletos de Frávega y uno de Garbarino, como ganancia obtendría 600 pesos y le quedaría por entregar todavía 30 folletos, que sería para alcanzar el límite que tiene de entrega por día. ¿Puedes ver? Sí, le estaría sobrando, le estaría quedando a favor para entregar Claro. esos 30. Claro. Bien, ¿alguien más me puede explicar la línea C, así con palabras para alguien que no entienda lo que sería la programación lineal? Mariano, Re, ¿podés explicarlo vos? Sí, nos dice que si llevamos 120 folletos de Frávega y 30 de Garbarino, nos quedaría 0 espacio en la bolsa de Frávega y 70 en la de Garbarino y tendríamos una ganancia de 810 pesos. Bien, pero esta no, ¿le dirías que esta es su solución óptima o que tienes mejores posibilidades? No tiene mejores posibilidades. Bien, perfecto. Dante, ¿vos puedes explicar la línea que sigue, la línea D? Sí. La línea D sería la solución óptima, ya que tiene la mayor cantidad de ganancia y no tiene, digamos, folletos sin entregar. No, si le queda folleto sin entregar. O sea, entrega los 150 que podría entregar, pero le quedan, pero la disposición que utiliza le permite lograr la mayor ganancia posible. Bien, pero le estaría quedando 70 folletos de F sin entregar. Claro. Ahí, chicos, estoy viendo bien. Por ejemplo, en el ejemplo de la variable slack de SG sería 0, porque yo estoy entregando los 100 folletos de G. ¿Qué son las variables slack? Como habíamos visto, la variable slack es lo que me falta entregar o lo que me sobra. Acá, si yo estoy entregando los 100 que de la restricción 2, la variable quedaría en 0. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Es Acá sería 0. Sí, en esa igual que en las anteriores, hay que analizarlo así. Es en base a la restricción 2. Si yo estoy entregando los 100 folletos de G, entonces me queda 0 como excedente en la variable slack. Bien. Sí, sí, ya entendí. No me he copiado la fórmula. Bien. ¿Me puedes compartir, por favor? Sí, les comparto yo y vamos viendo. Acá, como podemos ver, bueno, acá también tenemos ya la resolución como la había hecho nuestra compañera y podemos ver también que la solución factible, la C, entregando 120 folletos, no, la D, perdón, entregando 50 folletos de Frávega y 100 de Garbarino, obtenemos que nos queda un sobrante de 70 folletos de Frávega. No nos queda, como le decía, acá, al entregar los 100 de acá, la variable slack queda 0 porque no nos está quedando ningún excedente. Lo mismo que en la variable de la capacidad. No nos queda excedentes por entregar.
entonces nos daría un resultado máximo de 950. ¿Se entiende hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Sí, se entiende. No, profe. Una Sí, se entiende, pregunta. profe. Sí. Se entiende, Cuando, profe. cuando las variables slack están en cero, ¿sería el post óptimo? No. No, a ver, cuando la variable slack está en cero, hay que analizar de qué se tratan las restricciones y quiere decir que está en el límite. O sea que esa restricción se está cumpliendo en el igual, no está por el menor o igual o por el mayor o igual. Si yo tuviese que leer coloquialmente la línea, a ver cuál quieren, la línea D, por ejemplo, entonces la traducción coloquial de esto diría: el joven debe repartir 50 folletos F, 100 folletos G, le va a sobrar 70 folletos sin entregar de F, va a entregar todos los folletos G, y eso quiere decir está en el límite, va a ocupar todo su tiempo disponible o su capacidad o lo que sea, la va a agotar y de esa manera va a ganar 950 pesos. O sea, yo lo único que estoy haciendo es leyendo y dándole contexto a estos valores que están en la tabla. Bien. Una ayuda que nos puede servir acá para identificar los valores de las variables es una de las clasificaciones de las variables de decisión, que son en básica y no básicas. ¿Alguno leyó algo? ¿Me puede decir qué son las variables básicas y cuáles son las no básicas? Bueno, no es alguno, es Voy con puntualmente nombre. Diego. Diego Basualdo. ¿Qué son variables básicas y qué son las variables no básicas? ¿Estás, Diego? Bueno, yo les cuento que ahora que somos dos, y cuéntenles también a sus amigos, que a los que están contestando les pongo la asistencia. Los otros, los que dejan el cartelito, no existen. Así que díganle a Diego que disfrute su siesta porque no está acá. Vayamos por Florencia. ¿Qué es una variable básica? No, la verdad que no sé si tiene otro nombre, pero en el libro que leí no encontré la definición de variable básica. No hay sé si se lo chance llama de por que no otro la nombre. encontres. No, No. leí a Anderson, por ejemplo, y la verdad que no recuerdo haber leído la definición variable básica. Ajá. Profe, sean las que son mayores a 0, las básicas, y las que sean las que son iguales a 0. Exacto, exacto. ¿De dónde lo has leído, Kate? Lo escuché en YouTube porque como estoy sin compu, que me van a entregar mañana, veo por video lo que usted nos pide que leamos y lo escuché cuando estaban explicando y explicaban de cómo hacer los gráficos y todo eso. Bien. O sea que se puede, cuando uno no encuentra en un lugar, tiene que ir a buscar en otro lugar. ¿Sí? O sea, la actitud acá no es quedarme en el libro, sino que tengo que ir a buscar esas palabras en cualquier otra parte. Puede ser un paper, puede ser un video, lo que sea. Pero no se pueden quedar con que no encontré y ahí se agotó el estudio. No es así. Saberlo. Vayamos por... Entonces ya sabemos cuáles son las variables básicas y no básicas y ustedes van a ver que las variables básicas y no básicas van cambiando en cada uno de los puntos de solución que se va analizando. Para que quede claro, los puntos A, B, C, D y E son todos soluciones. ¿Sí? Ahora, la cuestión es que dentro de estos hay una sola solución óptima, que es la mejor de todas, pero todas son soluciones.
Por lo tanto, en cada punto podemos decir, o sea, en cada vértice va a estar definido por variables básicas y por variables no básicas. En el caso del punto A, tenemos 2 variables no básicas y 3 variables básicas. Pregunto, como regla, ¿cuántas variables básicas, dijo que hay diferentes de 0, va a haber en el sistema de ecuaciones, en cualquier sistema de ecuaciones? Yo empiezo diciendo, en todo sistema de ecuaciones habrá en la solución tantas variables básicas como qué cosa. ¿Salidas? ¿Cómo qué? ¿Salidas? No. ¿Como soluciones? Restricciones. Como restricciones. Restricción. En todos los sistemas de ecuaciones yo voy a tener tantas variables básicas como restricciones hay. Y por eso nosotros vamos a tener, ustedes fíjense cuántas rectas definen el poliedro de solución. En este caso 3. No, el poliedro completo. Meli, volvé al poliedro. 5. Ah. 5. 5. Porque tenemos las 3 restricciones que responden al modelo, ¿sí? Y las 2 restricciones de no negatividad, que dice que las X Claro. tienen que ser mayores o iguales que 0, que es una recta. Por eso antes les dije, ojo que ese punto es la intersección de 2 rectas. El origen es la intersección de 2 rectas, que son X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea que cada vértice está definido por la intersección de 2 rectas. Cuando las 2 rectas esas se chocan, diría, en ese punto las slacks van a ser 0. Porque cuando las dos son iguales, quiere decir que el lado izquierdo y el lado derecho de las 2 restricciones participantes, vinculantes o activas, son iguales. O sea, yo para encontrar ese punto, ¿qué hago? Igualo la recta de la función de folletos G con la función de capacidad total, ¿verdad? Cuando las igualo, consigo que pasen, digamos que ninguna de las dos tenga slack diferente de 0. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Todos Sí, profe, entienden, sí, sí, Julieta? Julieta, Sí, profe. Sí, entendí. preguntamos a cualquiera acá, ¿no? Sigamos. Bien, Volvamos a la continuamos. tablita. Sí. Entonces, ahí vamos a ver cómo cuando se produce cada una de las iteraciones, o sea, cuando va transitando por cada uno de los vértices, ustedes van a ver que los cambios en los estados de las variables se producen de a pares. Por ejemplo, para pasar del vértice A al vértice B, ¿cuáles son las variables que cambian el estado? F y G. F y ¿Y qué más? y SDF. Y Y slack de SF. F. Slack, digamos. Exacto. ¿Ven? Ustedes fíjense que F, que era no básica, se hace básica. Y como la regla dice que hay tantas variables básicas como restricciones, yo solamente puedo tener 3 variables básicas. Entonces, si entra F, alguna tiene que salir. ¿Y cuál es la que sale? La slack de F. Porque si tengo que interpretar en el contexto, en ese contexto paso de no entregar ningún folleto F a entregar todos los folletos F y solamente folletos F. Por lo tanto, ¿cómo se lee la línea B? Entrega
entregando los 120 folletos F que llevan la bolsa queda vacía, no entrega ningún folleto G, por lo tanto, todos los folletos G quedan adentro de la bolsa, le sobran 30 minutos, supongamos, y le van a pagar 600 pesos. Cuando va a analizar el otro escenario posible, dice, bueno, que se mantenga entregando todos los folletos F. Pero, como le habían sobrado 30 minutos, entonces, ¿qué puedo hacer? Entregar 30 folletos G. De esa manera, no le va a sobrar ningún folleto F. Le van a sobrar, o sea, va a volver con la bolsa de los folletos G, con 70 folletos G, va a ocupar todo el tiempo disponible y va a ganar 810 pesos. O sea, ustedes vean cómo cada vez que se produce un ingreso, lo que se llama que entra a la base, o sea, cuando una variable cambia su estado de no básica a básica, necesariamente hay otra que cambia el estado de básico a no básico. Francisco, ¿se entiende? Sí, profe, lo entiendo. Tincho. Sí. Bien. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Dígame. Ninguna. Bien, ahora vamos a pasar a ver el modelo con GeoGebra para ver un poco la solución y explicar un poco más de la solución gráfica. Les dejo de compartir un segundo y comparto. Yo ya, me estoy conociendo con el Zoom, yo soy de Meet. ¿Ahí están viendo el GeoGebra? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Bien, acá lo que les recomiendo yo también para que hagan la solución gráfica, una alternativa de utilizar GeoGebra. Lo que primero van a hacer es ir trazando cada una de las diferentes restricciones. Por ejemplo, la primera, que F era menor o igual a 120. Esto nos estaría acá delimitando cuál es el área que tenemos para la restricción. Y así vamos a ir viendo cuál es la intersección de nuestra solución factible agregando cada una de las áreas. Por ejemplo, acá añadimos las otras restricciones y vemos que ahí se va formando nuestra área. Con estas dos restricciones, este cruce sería nuestra solución factible. Y agregando por último nuestra tercera restricción, tenemos acá la región factible, que era lo que venimos mostrando con los ejemplos anteriores. Por último, tengo trazada acá la función objetivo. Como podemos ver, la función objetivo también es una función que podemos ir analizándola y obteniendo los puntos de f y g mediante lo que queremos ganar con la función objetivo. Por ejemplo, acá podemos ver que si nuestra función objetivo queremos tener de ganancia 0 pesos, ¿qué le decimos al chico? Bueno, para obtener de ganancia 0 pesos, entonces tenés que entregar 0 folletos de G y 0 folletos de F. Como podemos ver, acá la recta nos está definiendo cuál es el punto. Por ejemplo, si queremos ganar 200 pesos, ¿cuáles serían los puntos de F y G que tenemos que entregar? Todos los que se encuentran sobre la recta. Sí, exactamente. O le podemos decir también los puntos de corte. Te conviene entregar 40 puntos de 40 folletos de F y 30 de G. Con eso nosotros vamos analizando nuestra función objetivo y vamos viendo cuáles son las ganancias que podemos tener para las diferentes alternativas de puntos. Por ejemplo, si queremos ganar 600 pesos, acá tenemos todas las posibles alternativas que tenemos nosotros para brindarle al estudiante. Como podemos ver, todas esas soluciones se siguen incluyendo dentro del área de la región factible que está en este cuadrante, en este poliedro. Si nosotros nos vamos afuera, ya no es una solución que esté acorde a nuestras limitaciones.
Y una de las cosas que dice el Anderson es que el último punto donde corta nuestra función objetivo con el poliedro es nuestro punto óptimo. Por ejemplo, acá podemos ver que este punto, que sería, como ya sacamos, la ganancia de 950. En ese último punto de la función objetivo es en donde nosotros obtenemos las máximas ganancias que estamos buscando. Y bueno, de esta manera lo sacamos gráficamente. O sea, mediante gráficamente lo que te dice el Anderson es que podéis ir trazando líneas paralelas a la función objetivo hasta que coincida con el punto más externo de la región factible. No sé si se entiende. Sí, sí. Sí, profe. Sí, se entiende. Sí, se entendió. Otra cosa que me olvidé de decirle antes y que yo siempre me olvido y ustedes no se tienen que olvidar, es agregar las condiciones de no negatividad. Las restricciones estas, o sea, se da por supuesto que nunca vas a buscar una cantidad negativa, pero bueno, siempre las tienen que agregar. Tanto F como G tienen que ser mayor o igual a 0. Estas restricciones siempre tienen que ir en estas soluciones, en este tipo de problemas. Ahora vamos a hacer un repaso para terminar antes de hacer algún ejercicio. Vamos a hacer un repaso de los conceptos que venimos viendo. Así que bueno, vamos a empezar con variables de decisión. Uno de los temas que tenían que buscar son cuáles son los tipos de variables de decisión. ¿Alguien puede decirme cuáles son, según los diferentes tipos de criterios, cuáles son los tipos? Si no, empiezo a elegir al azar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Escucha, Nelly. Como capaz que no tienen todo ordenado, entonces le vamos a dar entre 5 y 10 minutos para que averigüen los conceptos de variables básicas, variables no básicas, variables de decisión, variables slacks, variables enteras, binarias, irrestrictas y continuas. Son 8 conceptos. Con respecto a coeficientes tecnológicos, es lo que tienen que buscar, digamos, recordar, tener a mano, restricciones, coeficientes económicos, función objetivo, bueno, ahí están las slacks, y solución básica factible. Esos son los conceptos, son las 3:04, 3 y 10, ¿te parece? Sí, me parece. Listo, 3 y 10, empiezo yo a nombrarlos porque la Melissa no quiere perjudicarlos. Aquí estamos conectadas con los profes. Déjales el cartelito para que, déjales la imagen. Ah, bien, para que busquen. Para, por las dudas, no les haya quedado claro qué es lo que tienen que buscar. Cinco minutos más, profe. 5 ¿puede minutos ser? más, profe. Bien, dale. En 5 empezamos a hablar de los conceptos. Profe, ¿usted quiere elegir o elijo yo al azar? No es azar, dispare, así con objetivo, dale. Bien, a ver, César Oliva, ¿me puede decir, hablar sobre las variables de decisión, de los diferentes tipos de variables que encontró? Sí, profe. Las variables de decisión son incógnitas que deben ser determinadas a partir de la solución del modelo. Parámetros que representan valores conocidos del sistema o que se pueden controlar. Sí, ¿cuál es la clasificación de las variables de decisión? No lo encontré todavía. ¿Alguien más que pueda agregar algo? Facundo Guzmán. Pueden ser las técnicas de optimización de bajo certeza y las técnicas de la teoría de decisión estadística. No, eso no serían los tipos de variables que hay. Las profes las nombró. Pueden ser las básicas, las no no básicas.
Sí, aparte hay otras Las clasificaciones. binarias, las enteras. Sí, ¿me puede explicar qué serían las variables binarias? Las binarias son las que pueden tomar únicamente dos valores. Y las enteras, bueno, son las que todas las variables que se encuentran son enteras y no continuas. Bien, perfecto. ¿Algún ejemplo de ese tipo de variables? Bueno, en las variables binarias puede ser que por ejemplo, un negocio esté abierto o cerrado, atienda o no. Puede ser Una también, máquina profe, que puede ser que esté en funcionamiento o no una máquina. o un producto pueda producirse o no. Claro, exacto. Bien, perfecto. ¿Y en qué caso utilizaríamos variables enteras? Por ejemplo, podrían ser la cantidad de productos que se producen. O sea, son números enteros. La materia prima. Por ejemplo, Sí, ¿qué ejemplo de materia prima? No sé quién dijo materia prima. Matías. Por ejemplo, con el ejemplo que vimos en la clase anterior de la torta, Sí. una de las materias primas era la del huevo y la harina para producir una torta. Sí, pero Bueno, por ejemplo, al huevo puede ser, capaz que podemos utilizar Claro. de harina, la podemos dividir. O sea, se puede fraccionar la harina en 100 gramos, porcentajes más chicos. puede ser la cantidad de recursos humanos que se tenga, o sea, de personas. También. Sí, un ejemplo más concreto sería, por ejemplo, cuando queremos optimizar el recorrido o la cantidad de transporte a utilizar, si nos da un valor de 1.5 camiones, nosotros no podemos mandar un camión y medio. Entonces ahí tenemos que decidir, bueno, ¿se utiliza uno o se utiliza dos? Esas son variables enteras, son las que no está permitido fraccionarlas. Estas variables enteras son más difíciles de trabajar porque requieren costos y tiempo extra de recursos. ¿Se entiende? Ahí, yo les voy a decir, como lo que les está diciendo Melissa, es que los métodos que se aplican para resolver sistemas de ecuaciones lineales con variables enteras son unos métodos diferentes que son más costosos en tiempo de procesamiento y en memoria, porque trabajan con las combinatorias. Y si tengo 10 variables, hay que combinar, o sea, el método, el algoritmo lo que hace es analizar todas las combinaciones de 10 en 10, ¿sí? O sea, 10 factorial, bueno, esa es la cantidad. Por lo tanto, se aplica solamente para aquellas situaciones en las que la fracción es determinante en el criterio de optimización. Esto es, si yo tengo que comprar terrenos o comprar casas y me sale como solución continua 9.5, la diferencia entre comprar 9 casas y comprar 10 casas es significativa. Entonces, en ese caso, se justifica usar un método que, como les digo, es más costoso en tiempo y en recursos en general. Ahora, si me dicen que la solución es 9.5 bolsitas de azúcar, kilos de azúcar, entonces ese medio kilo que me sobraría no tiene mucha incidencia sobre la ecuación, digamos, sobre el funcional, sobre el criterio de optimización, entonces lo dejo en 9.5. Cuando voy a comprar, compro 10 y que me sobre 500 gramos, no pasa nada. ¿Se entiende? O sea, las variables enteras se usan solamente cuando la fracción tiene incidencia sobre el funcional. Si no tiene mayor incidencia, listo. O sea, este caso de las personas. Es lo mismo contratar, o sea, no puedo contratar 7.5, entonces tengo que estar en 7 o en 8. Y contratar a una persona y tiene, digamos, si afecta el resultado económico y financiero. Entonces ahí uso variables enteras.
¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sigamos. Otro tipo de variables son las variables irrestrictas. Samuel Serrano, ¿me puedes decir qué son las variables irrestrictas? Disculpe, profe, no le encontré a la variable restricta. ¿Y las variables continuas, esa la encontraste? No, tampoco, profe. Bueno, Samuel, Lo estaba buscando. yo te Sí. sugiero que duermas la siesta en vez de venir a perder tiempo acá. Porque es imposible que no encuentres googleando ya en el teléfono, han tenido 10 minutos para Sí. buscar esos conceptos y me venías a decir que no lo encontraste. O sea, ¿a dónde has buscado? No es así la historia, ¿no? O sea, ya les digo, yo que ustedes aprovecho el tiempo que destinan a estar sentados acá para capitalizarlo, no para venir a figurar. Figurar no sirve. Ya les he dicho, la manera de aprender esta materia no es dejar el cartelito ni venir a escuchar. La manera es participar contribuyendo. Sigamos. César, variables irrestrictas. Estoy buscando, profe. Profe, No variables pasa. restrictas son las que no tienen signo, que no se la puede No, identificar si es mayor o menor. Eso estaba viendo, pero no entiendo bien. bueno, no es que no tienen signo, sino que pueden asumir cualquier valor real, positivo o negativo, ¿sí? Las variables irrestrictas se usan para representar, por ejemplo, resultados económicos. Ustedes saben que yo no puedo tener cantidades negativas de productos, pero sí puedo tener resultados económicos negativos. Hago una inversión o quiero analizar la utilidad que me ha dejado o la ganancia que me ha dejado la venta de un producto, y si he vendido a un valor menor que el valor de compra, entonces ahí voy a tener un resultado negativo. Entonces, las variables irrestrictas se usan para eso, ¿sí? Para representar cosas, o sea, para representar situaciones que pueden llegar a tener valores negativos. Nunca van a ser cantidades de productos tangibles, ni cantidades de personas. Porque cuando yo diga, por ejemplo, quiero representar personas que se van, entonces pondré menos la cantidad de personas que se van, porque las personas esas constituyen una magnitud positiva, a pesar de que entren a restar, si estoy analizando la asistencia a una sala, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, variables irrestrictas reservadas para resultados económicos financieros. Esas las usamos en un tema que vamos a ver después, que es dual, un modelo dual. Sigamos. Bien, y antes de terminar, de pasar al otro concepto, por último están las variables continuas. ¿Alguno encontró la definición? ¿Me la puede dar? Los dejo ahora que participe el que sabe. Puede ser que sean las variables que toman infinitos puntos o valores entre dos valores. Por ejemplo, todos los valores que estarían contenidos, por ejemplo, entre un 0 y un 1, que podrían ser a infinito dependiendo de la cantidad de decimales que uno tome. Sí, exactamente. Las variables continuas son las que asumen valores reales. Son Los generalmente... reales positivos. Sí, reales positivos. Generalmente son las que más se utilizan en la mayoría de las resoluciones de programación lineal.
Después pasemos al concepto de coeficiente tecnológico, que lo venimos viendo de hace rato, así que si pueden dar una definición y un ejemplo, estaría genial. No sé si está Florencia, puede decirnos. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, que los coeficientes tecnológicos son los que afectan a las variables que están en las restricciones. Sí, un ejemplo. Bueno, estábamos hablando del ejemplo, por ejemplo, del precio de los folletos, por ejemplo, ahí sería el precio, los coeficientes tecnológicos. No, ese no sería el coeficiente tecnológico. Podría ser capacidad de la la bolsa. velocidad con la que se Perdón, consume, digamos, en unidad claro, serían disponible. las cantidades, perdón. Sí, exactamente. Es la velocidad con la que se consume el recurso. Después, ya que sacó el tema de los precios del producto, ¿qué concepto sería de los que están acá? Coeficiente económico. Coeficiente económico. Bien, y una definición formal de coeficiente económico. Son los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo. Exactamente. Estos coeficientes son las ponderaciones que se asocian a las variables de decisión. Estos coeficientes económicos siempre tengan en cuenta que no son solamente plata, que pueden ser objetos y unidades. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Perfecto. profe, Sí, profe. la pregunta sobre los coeficientes tecnológicos. Sí. Bien, cuando yo estuve viendo cuando el análisis de sensibilidad y ahí que es donde lo encontré a los coeficientes tecnológicos, y ahí decía que el análisis de sensibilidad es el que estudia cómo afecta, o sea, la solución óptima o la función objetivo. Y sin embargo, los coeficientes tecnológicos dice de que analizarían las restricciones, o sea, pero lo que está a la izquierda de las restricciones. Sí. Estoy confundida porque me dicen que el análisis de sensibilidad es sobre la función objetivo o sobre la solución y lo contempla el coeficiente tecnológico cuando el coeficiente tecnológico, o sea, ve la parte de la izquierda nada más, pero de las restricciones. A ver, aclaro. El análisis de sensibilidad, que es lo que vamos a ver la clase que viene, el análisis de sensibilidad se refiere a entender sin necesidad de volver a procesar, sin necesidad de volver a resolver el modelo, cuáles son las variaciones admitidas para lados derechos de restricciones o para coeficientes económicos del funcional. Si yo voy al gráfico, ¿podemos volver al gráfico, Meli? Sí. Si yo voy al gráfico, entonces, ¿ustedes se acuerdan qué pasaba si yo en vez de tener 150 minutos disponibles, tengo 220 minutos disponibles? ¿Qué pasa con esa recta? Se desplaza. Se desplaza. Se desplaza, manteniendo la pendiente, ¿verdad? Porque la pendiente está dada por los coeficientes tecnológicos en el caso de las restricciones. Entonces, como los coeficientes tecnológicos se mantienen porque vienen dados por la capacidad de una máquina, o sea, esas velocidades no las puedo manejar, hemos dicho que son los datos no controlables, lo que sí puedo manejar para ver qué tan sensible es la solución, es el lado derecho. Esto es, podría poner más plata en recursos, podría pagar horas extras, podría ampliar la disponibilidad. En ese caso, gráficamente, lo que consigo es una recta paralela que se desplaza agrandando el poliedro de solución, o sea, dándole mayor cantidad de posibilidades, diría. Pero ¿hasta dónde? Si, por ejemplo, veamos la restricción esta de los folletos F. Dice que los folletos F
pueden estar entre 100 y 120. ¿Así era? Sí. Bien. Podrían llegar a 120. ¿Qué pasa si yo le doy al chico una bolsa de 200? ¿Para que solo ponga folletos F, profe? ¿O para que Sí. ponga los dos? Sí, Y no, le va a sobrar solamente. mucho espacio, digamos. Bien. Pero, ¿le puedo decir, lleva 200 folletos? No, porque no hay. Hay 120. Porque, no, pero digo, la bolsa es para 120. Listo. Yo podría decirle, te doy una bolsa más grande. Entonces, en ese caso, se agranda el poliedro de solución. Ahora, si yo no le doy otra bolsa y le digo, lleva 200 folletos, eso quiere decir que la recta esa que pasa ahora por el punto 120, 0, se va a deslizar al 200, 0, ¿verdad? O sea, va a pasar por ahí y va a tomar todo el área. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esa posibilidad existe. Digo, ¿eso es factible o está Sí. afuera del poliedro de solución? Estaría fuera, porque Estaría fuera. la capacidad de entregar es 150. Bien. Entonces, esto que gráficamente es muy fácil de ver, cuando yo tengo 50, 100, 500 variables, se hace bastante complicado. Entonces, la aplicación, el algoritmo, me da la posibilidad de hacer este análisis que hicimos, de hasta dónde me conviene agrandar la bolsa, diría, sin necesidad de volver a procesar todo. Entonces, yo de solo ver el valor de las variables slacks, por ejemplo, podría ver hasta dónde me conviene agrandarle la bolsa o aumentar el tiempo disponible. ¿Sí? Y eso es lo que se llama el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad de los lados derechos me va a decir cuánto puede variar el lado derecho de una restricción quedándose en el poliedro de solución. O sea, quedándose con las mismas soluciones básicas factibles. En el caso de los folletos F podría llegar solamente hasta 150, porque más allá de 150 ya cambia la solución. ¿Se acuerdan que las soluciones iban cambiando de a una? ¿Se acuerdan? Sí. Que habíamos tenido Sí, la solución A, la B, la C, la D y la E. Cada una de esas es una solución diferente. Entonces, cuando se hace análisis de sensibilidad, se analiza la sensibilidad, o sea, que las variables mantengan su estado de básicas y no básicas, ¿en qué rango? Digo, en este rango, por ejemplo, si yo tengo que decir cuál es el rango en el que se mantienen las variables básicas tal cual están, para la restricción de capacidad total, voy a decir que es en el valor que tiene y hasta justito antes de 220. ¿Verdad? Porque cuando llega al punto 220, ahí pasa algo con las variables básicas. ¿Qué pasa con las variables básicas? Se ¿Cuántas convierte en variables, 0. ¿Cuántas variables iguales a 0 voy a tener ahí? ¿Todas? 3. 3. ¿Sí? Ahí se va a dar, o sea, y hay un cambio de base. Hay un cambio de estado de las variables. Entonces, el análisis de sensibilidad, que insisto, lo vamos a ver la próxima clase, me dice qué tan sensible, o sea, en qué rango de valores del lado derecho o de coeficientes económicos se mantiene el estado de las variables. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entendió? Pensaba que era para la clase de hoy, por eso lo había visto y ya me he confundido ahí. No, ¿está bien? Sí, es todo lo mismo, así que ya vamos a llegar a eso también. Bueno, sigamos.
Bien, como ya hemos repasado todos los conceptos con lo que explicó ahí la profe, ahora voy a crear grupos de a pares y van a tener que plantear un problema y el cual tenga 2 variables y por lo menos 4 restricciones. Van a trabajar de a 2, ahora creo los grupos por Zoom y tienen 15 minutos y van a tener que exponerlo. La idea de trabajar en pareja es que se complementen entre los dos y se corrijan entre ambos para mostrar el problema correcto. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿podría repetir realidad- cuáles son las condiciones del trabajo más del problema? Sí, el problema que ustedes tienen que plantear es un enunciado con 2 variables y por lo menos 4 restricciones. Y plantear, bueno, cuál sería la función objetivo y las restricciones. Perfecto, gracias. Y la consigna dice que una vez que los tengan, cualquier equipo va a mostrar y el resto va a hacer las críticas correspondientes. ¿Hay algún grupo que quiere mostrar lo que hizo o elegimos con la profe? O sea, alguno quiere primerear porque igual van a hablar. Con mi compañera lo estábamos planteando, pero no lo resolvimos, digamos, todavía. Lo estamos Bueno, veamos el hablando, planteo. no está plasmado por escrito. Pero puedo ir compartiendo y mientras escribo lo que íbamos diciendo. Sí. Vale. Ok. Comparto el Word. No escribimos el enunciado. Voy a escribo rápido. Bueno, cuenten. ¿Cuál es el Bueno, lo enunciado? que estábamos pensando era algo así como que se está por poner un taller de mecánico y que también se va a ver la parte de electricidad. Entonces, se necesitan contratar electricistas y mecánicos. Entonces, se necesita que por lo menos haya una cantidad igual o superior de mecánicos que de electricistas. Y que el número de mecánicos no sea el doble que de electricistas. En total tienen disponible 30 electricistas y 20 mecánicos, como está aquí en la tablita. Y que por cada jornada de trabajo la empresa tiene una ganancia de 150 por cada electricista y 120 por cada mecánico, que es lo que dice aquí abajo. Ajá. Entonces, Bien. si quieres saber, ¿Y a dónde están las restricciones de proporción? eso le estaba por escribir, es que lo estamos hablando más que nada. Y Ajá. bueno, entonces habría que sacar la optimización de la cantidad de electricistas y mecánicos que se desea contratar. Entonces aquí voy a poner X e Y. Son enteros porque son personas. Una recomendación, vos seguís escribiendo. Una recomendación es que que vayan abandonando X e Y, porque cuando salgamos de 2 dimensiones, les van a faltar las letras. No van a saber qué poner. Bueno, Dan, eso que estás poniendo ahí no es una restricción. Esos son 2 restricciones cada uno. O sea, tengo Claro. que poner que X es mayor o igual que 0 y otra que dice que X es menor o igual que 30. No se puede así entonces. No, porque eso no es eso es una ecuación. Sí. O sea, es una Ah, ecuación sí. limitada por ambos lados. No, bueno, pero cuando vos vas a escribir una ecuación, esas son 2. Ok. Entonces tenés un límite por inferior y uno superior. La otra, los términos independientes siempre van del lado derecho. Perdón. Y bueno, Bueno, igual no, es que nos tenemos que poner así como formales en esta parte en cuanto a cómo escribir. O sea, no te estoy tratando, les voy diciendo para que quede ahí.
Habían hablado de una restricción de proporcionalidad. Sí, aquí. Que la cantidad de mecánicos tiene que ser Ajá. mayor o igual que la cantidad de electricistas y que la Ajá. cantidad de electricistas, no, que la cantidad de mecánicos no puede ser mayor que el doble de electricistas. ¿Cuáles son los electricistas? No puede ¿Quiere que ser le cambie ahí mayor. por E? No, no, no. A ver, yo sobre todo en estas restricciones de proporcionalidad les voy a pedir que prueben con números. Cuando vos decís que la cantidad de mecánicos no puede ser mayor que el doble de electricistas, a ver, ¿sí? ¿Ahí? ¿Se Entonces, entiende mejor? sí, que la cantidad de mecánicos entonces no puede ser mayor que el doble de electricistas, ¿así es? Así es. ¿Cuál era la afirmación? La cantidad de mecánicos tiene que ser mayor o igual que la de electricistas, pero no puede haber una cantidad de mecánicos que sea no, perdón. Y que el número de mecánicos no puede ser el doble que el de electricista. O sea, no puede ser mayor al doble que el de electricista. Bien, bien. O sea, dame números de ejemplos, o sea, Por cantidades. ejemplo, 5 electricistas. Si tenemos 5 Sí, electricistas, podemos tener entre 5 y 10 mecánicos. bien, entonces no está bien eso. ¿Por qué? Ah, Porque si claro. vos a E le das valor 5 y a M le das valor 10, no es lo que me estás diciendo. Claro. No, no, pues tomarlo aquí, perdón. Ahí, electricista menor o igual que M, y electricista No importa, 2E pensalo, mayor o igual. Ahí. piénsenlo, piénsenlo. A ver, y ahí si le das, a ver, siempre hay que probar por la igualdad, ¿sí? ¿Qué valores estarían en la igualdad de electricistas y mecánicos? Como que, ¿qué valores me darían la igualdad? Sí. Por Recién me diste ejemplo, un ejemplo. 5 electricistas y 7 mecánicos. 5 No, menor o no, igual que la 7. igualdad, la igualdad. Ah, ¿Cuándo ok. estarías justo en la igualdad? Cuando tenga la misma cantidad de electricistas y mecánicos, No, ¿no? no, vos me dijiste que tenés que tener una cantidad de electricistas que sea el doble de mecánicos, No, no. hasta el eh, doble, es que no me acuerdo Tiene que que me dijiste. haber una cantidad mayor o igual que de mecánicos que de electricistas. Y el número de Sí, mecánicos no puede ser el doble que de electricistas. bien. Entonces, el número de mecánicos, 5. ¿Cuántos electricistas admitirías? A ver, 4. Menor o igual que ¿Cuántos? 5. Si fuesen 4 mecánicos, ¿cuántos electricistas contratarías? Y según esta restricción, menor que 4. O sea, entre... Según la otra, Y según esta otra, que el doble de electricistas tiene que ser mayor, puede ser entre 2 y 3. entre 1 y 2. Entre 1 y... No, entre 2 y 4. A ver, Porque 2 por 2 es 4. electricistas, sí, 2 por 2 sería 4. Y ahí estaría sí, cumpliendo la igualdad. Y bueno, 4. ya 3 también cumple y 4 también. Ujú, bien. Entonces, esa es la afirmación. Sí. Bueno, hay que chequear siempre que la afirmación se refleje en la expresión. ¿Sí? Veamos Sí. uno más. Dejo de compartir. Otro grupo. Melissa, rápido, indica Sí, cualquiera. Facundo y Florencia. Facundo Guzmán y Florencia eran otro grupo. Ahí le comparto. Sí, Dale. Ahí se ve algo. No, no se está viendo.
Es que, perdón, mi internet anda medio lento. Ya. Ahí, Ahí se Sí. ve. ahí. Bueno, nosotros hemos planteado el problema de una librería que tenía una cantidad determinada de cuadernos y de lapicera en stock y que me ofrece una oferta y se van a armar 2 paquetes de oferta de tipo diferente. Y ahí, o sea, tenemos 600 cuadernos que sería una restricción, 400 lapiceras, que sería la otra, las variables de edición que sería, bueno, acá me faltó que es la cantidad de paquetes 1 que se va a armar y acá también la cantidad de paquetes 2 que se va a armar. Y la función objetiva, digamos, lo que buscamos es maximizar el beneficio que vamos a obtener por esta oferta. Yo ahí veo solamente 2 restricciones y les habíamos pedido Sí, por lo menos 4. la otra que teníamos era, que teníamos dudas, era si puede ser que una de las restricciones es que 2 cuadernos y 2 lapiceras tenía que ser igual a 180 y la otra era que si 3 cuadernos y una lapicera tendría que ser 210, que esa era una duda que teníamos. ¿Qué son 180 y 210? ¿Los precios? Sí, Ajá. Entonces yo puedo comparar unidades con plata. no. Bien, a repensar eso. Gente, son las 4:15 casi, así que cortamos acá. Yo les voy a pedir que cada pareja tenga listo esto para el día jueves, porque vamos a arrancar con un repaso y todos van a participar. ¿Sí? O sea, todos nos van a mostrar cuál es el problema que han planteado, cuál es la formulación y cuál es la solución en ese contexto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Bien, profe. Sí, profe. Sí, profe. Meli, ¿querés decirles profe. algo? Sí, que también estudien lo que es precio sombra y costos reducidos, que si estamos con tiempo comenzamos a ver esos temas. No, sí vamos a tener tiempo. O sea, sí. Sí, Análisis listo, de sí. sensibilidad. ¿Mm? Y el jueves vengan despiertos. O sea, leídos y despiertos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, Muy profe. bien. Disculpe, ¿qué había dicho luego de precio sombra? Que tienen que Co- estudiar. Eran 2 cosas que teníamos que leer, precio sombra y ¿qué cosa más? Y costos reducidos. Gracias. ¿Listo entonces? ¿Nos vemos? Que tengan muy buena semana, chicos. Nos vemos, profe, que no bien. Chicos Nos vemos, grandes. profe. Que Gracias. estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, que tengan Chao. lindo día. Chao, hasta luego.